El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un ambicioso proyecto que ya está generando una fuerte controversia tanto en el entorno político como en el ámbito mediático. La propuesta, bautizada como España en Libertad, contempla la realización de más de 100 actos a lo largo de 2025, un año marcado por la conmemoración del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. Según lo expuesto por el Ejecutivo, esta serie de eventos busca resaltar la importancia de la transición española hacia la democracia y reivindicar los valores que sustentan el sistema democrático actual, como la libertad, la justicia y la pluralidad. Aunque el gobierno ha insistido en que la iniciativa tiene un carácter pedagógico y reconciliador, diseñada para reflexionar sobre el pasado y mirar hacia el futuro, el anuncio ha desatado una oleada de reacciones encontradas. Por un lado, hay quienes consideran que este proyecto es una oportunidad para fortalecer la memoria democrática, subrayando el compromiso de España con los derechos y las libertades conseguidos tras décadas de dictadura. Por otro lado, sectores críticos han señalado que esta medida no solo puede polarizar aún más a la sociedad, sino que también podría interpretarse como una maniobra política para desviar la atención de problemas más actuales y urgentes. La elección del lema España en Libertad y la magnitud del proyecto no han pasado desapercibidas. Los detractores de esta iniciativa argumentan que celebrar más de 100 eventos a lo largo de un solo año supone una inversión de recursos públicos que podría estar destinada a otras prioridades más apremiantes. Además, advierten que la memoria histórica, aunque relevante, corre el riesgo de ser instrumentalizada como herramienta electoral en un momento político caracterizado por una creciente polarización y una fractura evidente entre los distintos sectores de la sociedad. En este contexto, el debate sobre cómo España aborda su pasado franquista y su transición democrática vuelve a ocupar un lugar central en el discurso público. Mientras unos ven en esta propuesta una manera de educar a las nuevas generaciones y de rendir homenaje a quienes lucharon por la democracia, otros la perciben como una estrategia divisoria que puede reabrir heridas y fomentar el enfrentamiento ideológico. Este proyecto no solo desafía las sensibilidades políticas, sino que también plantea preguntas más amplias sobre el papel que debe desempeñar el gobierno en la gestión de la memoria colectiva de un país. Uno de los comentarios más discutidos en relación con esta polémica fue el del periodista Vicente Vallés, conocido por su estilo directo y su habilidad para desmenuzar los temas políticos con rigor. Desde su espacio en el informativo nocturno de Antena 3, Vallés no dudó en lanzar una crítica contundente hacia las decisiones del presidente Pedro Sánchez en torno a esta iniciativa. En su intervención, el periodista puso el foco en lo que describió como una evidente inconsistencia en las prioridades del presidente, evidenciada por su ausencia en el homenaje a las víctimas de la Dana en Valencia, un acto de profundo significado para los afectados, mientras asistió a un evento dedicado a las víctimas de la guerra civil y del franquismo. El análisis de Vallés fue especialmente incisivo al destacar cómo las elecciones de Sánchez en cuanto a los actos a los que decide acudir parecen estar condicionadas por la conveniencia política y la capacidad de dichos eventos para reforzar su narrativa ideológica. Lo que el presidente no hizo ayer en Valencia, lo ha hecho hoy en este acto sobre la guerra civil, apuntó Vallés, una afirmación que rápidamente resonó en distintos sectores de la sociedad y en las redes sociales. Con esta observación, el periodista dejó entrever que Sánchez, más allá de su rol institucional, selecciona cuidadosamente las apariciones públicas que mejor se alinean con los temas que desea priorizar en su agenda política. La crítica también subrayó la presencia de gran parte del equipo de gobierno en el acto dedicado a la memoria histórica, lo que Vallés interpretó como un intento coordinado de dar peso a una narrativa que busca destacar los logros de la democracia frente al pasado dictatorial, pero que, a su vez, parece relegar otros asuntos de actualidad y mayor urgencia, como los desastres naturales. Según el periodista, esta estrategia podría ser percibida por una parte de la ciudadanía como una falta de sensibilidad hacia las necesidades inmediatas, especialmente cuando éstas afectan directamente a los ciudadanos en situaciones críticas. La intervención de Vallés no solo generó debate por su contenido, sino también por la forma en que desglosó las decisiones del presidente, evidenciando una aparente desconexión entre sus prioridades institucionales y las expectativas de ciertos sectores de la sociedad. Mientras algunos elogiaron al periodista por su capacidad de señalar estas inconsistencias, otros consideraron que su crítica podía interpretarse como un intento de politizar aún más una cuestión ya polarizante. En cualquier caso, el análisis de Vallés dejó claro que las decisiones de Sánchez en este tema serán escrutadas minuciosamente, no solo por sus opositores políticos, sino también por los medios y la opinión pública. El ambicioso proyecto anunciado por Pedro Sánchez para el año 2025, enmarcado bajo el lema España en Libertad, contempla la realización de más de un centenar de eventos públicos a lo largo del año, un esfuerzo que equivale a aproximadamente un acto cada 4 días. Esta programación ha sido interpretada por algunos sectores como una celebración permanente del fallecimiento del dictador Francisco Franco, un término acuñado por el periodista Vicente Vallés en su análisis en Antena 3.
Vallès respaldó su observación destacando las cifras proporcionadas por el propio gobierno, subrayando que esta iniciativa parece diseñada para mantener el tema de la memoria histórica en el centro del debate político y mediático durante todo el año. Una de las características más controvertidas del plan es la propuesta de Moncloa de establecer un comisionado y un comité científico dedicados exclusivamente a la planificación y coordinación de estas actividades. Según el gobierno, el objetivo es garantizar que estos eventos sean rigurosos y educativos, reforzando los valores democráticos y la memoria histórica. Sin embargo, esta medida ha generado una notable división entre analistas políticos y ciudadanos. Mientras algunos defienden la creación de estas estructuras como una forma de profesionalizar la gestión de un tema tan delicado, otros la consideran un exceso burocrático que podría suponer un coste innecesario para las arcas públicas. Críticos de esta propuesta señalan que la magnitud del plan podría interpretarse como un intento del Ejecutivo de monopolizar el relato histórico y de instrumentalizar la memoria colectiva con fines políticos. Según este punto de vista, la atención y los recursos destinados a estos eventos podrían ser percibidos como desproporcionados, especialmente en un contexto en el que España enfrenta múltiples desafíos económicos y sociales que, según los detractores, deberían ocupar un lugar prioritario en la agenda del gobierno. Por otro lado, quienes apoyan la iniciativa argumentan que es fundamental abordar el legado del franquismo de manera abierta y reflexiva, especialmente para las nuevas generaciones que no vivieron ese periodo. Sostienen que la memoria histórica no debe ser relegada, ya que constituye una herramienta clave para consolidar los valores democráticos y evitar retrocesos hacia ideologías autoritarias. Este enfoque pretende destacar cómo la transición democrática de España es un modelo de superación histórica que merece ser recordado y celebrado. La creación de un comisionado y un comité científico, aunque polémica, podría ser vista como una oportunidad para despolitizar el discurso y dotarlo de un enfoque académico y objetivo. Sin embargo, la verdadera efectividad de estas instituciones dependerá de su capacidad para generar un espacio plural que permita incluir diversas perspectivas históricas, evitando caer en la narrativa de un solo sector ideológico. En medio de esta controversia, el proyecto de Sánchez se perfila como una de las iniciativas más discutidas de su mandato. Tanto sus defensores como sus críticos coinciden en que este plan no solo tendrá implicaciones en el ámbito de la memoria histórica, sino que también influirá en el debate político y electoral del país. Con una ejecución que promete mantener el foco mediático durante todo el año, el éxito o el fracaso de esta propuesta será, sin duda, un indicador clave del impacto político y social de la estrategia del gobierno. En el marco de uno de los primeros actos vinculados a la iniciativa España en Libertad, Pedro Sánchez presidió una ceremonia en la que se entregaron certificados de reparación a 21 personas reconocidas como víctimas de la dictadura franquista. Este evento, cargado de simbolismo, buscaba subrayar el compromiso del gobierno con la memoria histórica y la reivindicación de los derechos de quienes sufrieron las consecuencias del régimen. Durante su discurso, el presidente no solo celebró el triunfo de la democracia tras la caída del franquismo, sino que también lanzó una advertencia contundente sobre los peligros de la complacencia. La involución es real, existe, está ahí, afirmó, señalando lo que percibe como un riesgo latente de retroceder hacia posiciones contrarias a los valores democráticos. Sánchez aprovechó la ocasión para criticar con dureza los discursos que, a su juicio, intentan ennoblecer la dictadura franquista. En este sentido, destacó específicamente las declaraciones recientes del diputado de Vox, Manuel Mariscal, quien describió el franquismo como un periodo de reconstrucción, progreso y reconciliación. Estas palabras fueron calificadas por Sánchez como un ataque directo a los principios democráticos que sustentan la España contemporánea. En un tono firme, el presidente manifestó que estos elogios al régimen no solo son una tergiversación de la historia, sino también una profanación del Congreso de los Diputados, al que definió como el máximo símbolo de la democracia española. El mandatario subrayó que la democracia, aunque consolidada en el país, no debe considerarse como un logro definitivo, sino como un proyecto en constante construcción. Advirtió que existen corrientes políticas que, bajo el amparo de la legalidad, están promoviendo discursos que podrían erosionar los cimientos democráticos y polarizar aún más a la sociedad. Según Sánchez, permitir que estas narrativas ganen terreno sería ignorar las lecciones del pasado y abrir la puerta a una posible regresión histórica. El acto también fue una oportunidad para que Sánchez reforzara su compromiso con las políticas de memoria histórica, una de las banderas de su administración. La entrega de los certificados de reparación no solo simbolizó un reconocimiento institucional a las víctimas del franquismo, sino que también sirvió para recordar la importancia de mantener viva la memoria colectiva. Para el presidente, este tipo de actos no son un ejercicio de revanchismo, sino una herramienta esencial para garantizar que las futuras generaciones comprendan el valor de la democracia y estén dispuestas a defenderla frente a cualquier amenaza. Sin embargo, las palabras de Sánchez no estuvieron exentas de polémica.
Desde sectores conservadores, las críticas se centraron en la supuesta instrumentalización política de la memoria histórica para dividir a la sociedad en lugar de promover la reconciliación. Algunos acusaron al presidente de usar este tipo de discursos como una estrategia para desviar la atención de otros problemas actuales del país, como la inflación, el desempleo o la crisis en el acceso a la vivienda. A pesar de estas críticas, el acto y las declaraciones de Sánchez han generado un amplio debate sobre cómo España debe enfrentarse a su pasado y qué papel deben desempeñar las instituciones en este proceso. Para los defensores de estas políticas, reconocer a las víctimas y condenar los discursos que justifican la dictadura son pasos fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa y cohesionada. Sin embargo, para sus detractores, estas acciones corren el riesgo de exacerbar las tensiones políticas y distraer de los problemas que afectan directamente a los ciudadanos. Este evento es solo el inicio de una serie de actividades que, bajo la iniciativa España en Libertad, buscan mantener el debate sobre la memoria histórica en el centro de la agenda política y mediática. Con cada acto, el gobierno de Pedro Sánchez parece decidido a reforzar su mensaje de que la democracia española es un logro que debe protegerse activamente, incluso frente a las corrientes ideológicas que pretenden reinterpretar el pasado bajo una luz más favorable al franquismo. La iniciativa de Pedro Sánchez para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco ha suscitado una fuerte controversia, polarizando tanto a la clase política como a la ciudadanía. Desde la oposición, especialmente en las filas de Vox y otros sectores conservadores, no han tardado en surgir críticas contundentes contra lo que consideran un intento deliberado de Sánchez por utilizar la memoria histórica como herramienta política. Estos detractores acusan al presidente de priorizar este proyecto no con el objetivo de rendir homenaje a las víctimas del franquismo, sino como una maniobra estratégica para desviar la atención de los problemas actuales que enfrenta su gobierno. Entre las preocupaciones señaladas están la gestión de la inflación, el acceso a la vivienda y la crisis energética, temas que, según la oposición, deberían ocupar un lugar prioritario en la agenda gubernamental. Los críticos argumentan que este tipo de proyectos no solo desvían el foco de los asuntos más urgentes para la ciudadanía, sino que también exacerban las divisiones ideológicas que aún persisten en la sociedad española. Para Vox, en particular, la propuesta de Sánchez no es más que un esfuerzo por reescribir la historia desde una perspectiva parcial, presentando la dictadura franquista como el único responsable de las tensiones históricas del país. Desde esta postura, consideran que el énfasis en actos como los planteados bajo el lema España en Libertad no fomenta la reconciliación, sino que profundiza las heridas abiertas entre quienes tienen visiones opuestas sobre el pasado. Por otro lado, el Ejecutivo ha defendido con firmeza su plan, argumentando que estos actos son fundamentales para garantizar que la memoria de las víctimas del franquismo no se pierda y que las lecciones de aquella época sean transmitidas a las generaciones futuras. Según fuentes gubernamentales, este proyecto no solo pretende recordar el sufrimiento vivido durante la dictadura, sino también destacar el arduo camino hacia la democracia que España logró recorrer tras la muerte de Franco. Para el gobierno, este tipo de iniciativas no son un ejercicio de división, sino una forma de consolidar los valores democráticos y evitar que las generaciones más jóvenes caigan en la indiferencia o en la tentación de idealizar regímenes autoritarios. En sus intervenciones, Sánchez ha enfatizado que la democracia es un logro que debe protegerse activamente, señalando que aún existen discursos que amenazan con retrocesos hacia posturas antidemocráticas. Desde su perspectiva, recordar la historia reciente de España y honrar a quienes sufrieron bajo la dictadura es una responsabilidad del Estado que trasciende cualquier interés partidista. Además, el Ejecutivo ha subrayado la importancia de educar a las nuevas generaciones para que comprendan el valor de la libertad y la democracia, especialmente en un contexto global donde los populismos autoritarios están ganando terreno. Este debate, que ha generado intensas discusiones en los medios de comunicación y en las redes sociales, refleja una vez más las profundas divisiones en torno al uso de la memoria histórica en la política española. Mientras que algunos sectores consideran que iniciativas como la de Sánchez son necesarias para avanzar en la reconciliación y el entendimiento colectivo, otros temen que este tipo de propuestas sean utilizadas para polarizar aún más a una sociedad ya marcada por fuertes tensiones ideológicas. En última instancia, esta controversia pone sobre la mesa cuestiones fundamentales sobre cómo una sociedad debe enfrentarse a su pasado y qué papel deben desempeñar las instituciones en ese proceso. ¿Es esta propuesta una forma legítima de consolidar los valores democráticos y rendir homenaje a las víctimas, o se trata de una estrategia política para desviar la atención de los desafíos del presente? La respuesta a estas preguntas dependerá, en gran medida, de cómo sean percibidas y recibidas estas actividades tanto por la ciudadanía como por los distintos actores políticos a lo largo de 2025. La propuesta de Pedro Sánchez ha trascendido el ámbito político, extendiéndose rápidamente al escenario digital, donde las redes sociales se han convertido en un espacio clave para el debate ciudadano.
En estas plataformas, las opiniones sobre la iniciativa de conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco bajo el lema España en libertad han estado marcadamente divididas. Por un lado, se encuentran aquellos que critican el proyecto como un uso cuestionable e innecesario de los recursos públicos, especialmente en un contexto económico complicado para muchas familias españolas. Estos usuarios argumentan que los fondos destinados a este plan podrían emplearse en atender problemas más inmediatos, como la sanidad, la educación o la crisis habitacional, temas que afectan directamente al bienestar de la ciudadanía. Por otro lado, una parte significativa de los usuarios defiende la propuesta, viéndola como una oportunidad única para reflexionar sobre un periodo crucial de la historia reciente de España. Para ellos, los actos programados no solo permiten rendir homenaje a las víctimas del franquismo, sino también fomentar un diálogo sobre los valores democráticos y la importancia de proteger las libertades conquistadas tras la dictadura. Desde esta perspectiva, el proyecto se percibe como un recordatorio necesario para las nuevas generaciones, muchas de las cuales no vivieron los años de transición, sobre los sacrificios realizados para construir el sistema democrático actual. La polarización del debate no es sorprendente en un país donde la memoria histórica sigue siendo un tema altamente sensible y divisivo. Los detractores de la iniciativa han señalado que, lejos de promover la reconciliación, este tipo de proyectos pueden avivar las tensiones entre diferentes sectores de la sociedad. Argumentan que el enfoque en episodios específicos del pasado, como el franquismo, puede resultar en un relato parcial que omita otros aspectos importantes de la historia. Además, algunos ven esta medida como una estrategia política diseñada para movilizar a ciertos sectores del electorado de cara a futuras elecciones. En contraste, los defensores del proyecto insisten en que recordar y analizar el pasado no implica reabrir heridas, sino aprender de ellas para evitar cometer los mismos errores en el futuro. Consideran que ignorar los capítulos oscuros de la historia no contribuye a la unidad, sino que perpetúa la desinformación y la indiferencia hacia los derechos fundamentales. Para ellos, la inversión en este tipo de actos no es un despilfarro, sino una apuesta por la educación cívica y la consolidación de una cultura democrática sólida. La conversación en las redes sociales también ha sido alimentada por figuras públicas y analistas que han tomado partido en el debate, intensificando la confrontación entre los distintos puntos de vista. Mientras algunos líderes de opinión destacan la importancia de abordar el pasado con honestidad y transparencia, otros cuestionan si este es el momento adecuado para centrarse en la memoria histórica, dada la cantidad de desafíos actuales que enfrenta España. En cualquier caso, la diversidad de posturas refleja la complejidad inherente a la gestión de temas relacionados con la memoria histórica en una sociedad que aún arrastra las cicatrices del pasado. Este episodio pone de manifiesto no solo las diferencias ideológicas que dividen a los españoles, sino también la necesidad de encontrar formas de abordar el pasado que sean inclusivas y respetuosas con todas las sensibilidades. El impacto de esta iniciativa, tanto en términos sociales como políticos, dependerá en gran medida de cómo se implemente y de si logra cumplir su objetivo declarado de fortalecer el compromiso con los valores democráticos. En un país donde los ecos del pasado siguen presentes en el discurso público, el debate sobre cómo recordar y aprender de la historia continúa siendo un tema central en la conversación nacional. La ambiciosa propuesta del presidente Pedro Sánchez no solo ha encendido un intenso debate sobre la memoria histórica, sino que también ha puesto en el centro de la conversación la función de las instituciones en la creación y difusión de una narrativa histórica colectiva. Este plan, compuesto por más de un centenar de actos públicos, plantea interrogantes clave sobre sus verdaderas intenciones. ¿Es una herramienta genuina para consolidar los valores democráticos, o responde a una estrategia política con miras a fortalecer la posición del gobierno y obtener réditos electorales? Para muchos críticos, la magnitud de esta iniciativa resulta desproporcionada. Señalan que la organización de un acto cada 4 días, aproximadamente, corre el riesgo de generar un efecto de saturación en la ciudadanía. En lugar de inspirar reflexión y debate constructivo, la repetición constante de eventos podría terminar provocando indiferencia o incluso rechazo entre algunos sectores, especialmente aquellos que perciben en esta propuesta un carácter más propagandístico que educativo. La preocupación principal de estos analistas es que el mensaje central del proyecto se diluya en medio de una agenda sobrecargada, perdiendo su impacto en el proceso. Por otro lado, quienes apoyan la medida argumentan que recordar episodios históricos tan significativos como la dictadura franquista y la transición democrática es crucial para garantizar que los valores de libertad, igualdad y justicia sean protegidos y transmitidos a las futuras generaciones. Desde esta perspectiva, el proyecto no solo es legítimo, sino necesario en un momento en el que ciertos discursos políticos parecen intentar relativizar o incluso glorificar regímenes autoritarios. Para ellos, el alcance de los actos no es excesivo, sino una respuesta adecuada a la magnitud del desafío que implica combatir la desinformación y la apatía sobre estos temas.
Sin embargo, otros analistas adoptan una postura más matizada, señalando que el éxito o el fracaso de este proyecto dependerá en gran medida de cómo se gestione y presente a la ciudadanía. Si los actos logran ir más allá de lo simbólico y ofrecen un espacio para la reflexión plural e inclusiva, podrían convertirse en una herramienta efectiva para fomentar el diálogo intergeneracional y reforzar el compromiso democrático. En cambio, si se perciben como una imposición unidireccional o una maniobra política orientada a dividir a la sociedad, el efecto podría ser contraproducente, profundizando las brechas ideológicas y minando la confianza en las instituciones. Esta tensión entre educación y politización no es nueva cuando se trata de memoria histórica, pero adquiere un matiz especial en el contexto actual de España, donde la polarización política y social es particularmente marcada. Las críticas provenientes de sectores conservadores, como Vox, han acusado al gobierno de utilizar el pasado como una herramienta para desviar la atención de los problemas actuales, como la inflación, el desempleo y las tensiones territoriales. Por otro lado, desde la izquierda, se considera que esta iniciativa es una respuesta necesaria para contrarrestar los intentos de ciertos partidos de minimizar o reinterpretar los abusos de la dictadura franquista. Además, el papel de las instituciones encargadas de coordinar este proyecto, como el anunciado Comité Científico, también ha generado debate. ¿Será capaz este organismo de garantizar un enfoque objetivo y académico en la organización de los actos, o estará condicionado por intereses políticos? La respuesta a esta pregunta será crucial para determinar si el proyecto logra trascender la controversia y cumplir su propósito declarado de fortalecer la democracia. En última instancia, el plan de conmemoración anunciado por Sánchez no solo refleja la complejidad de gestionar la memoria histórica en una sociedad plural, sino que también evidencia las tensiones inherentes a equilibrar el deber de recordar con el riesgo de instrumentalizar el pasado. A medida que avanza la implementación de este proyecto, quedará en manos de la ciudadanía y los expertos evaluar si este ambicioso esfuerzo contribuye a la construcción de un futuro más democrático e inclusivo, o si termina siendo un ejemplo más de cómo el pasado puede convertirse en un campo de batalla político en el presente. La iniciativa del presidente Pedro Sánchez para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco refleja uno de los desafíos más complejos de la España contemporánea: encontrar un equilibrio entre recordar el pasado y atender las prioridades del presente. Mientras para algunos esta propuesta es una oportunidad histórica para rendir homenaje a las víctimas del franquismo y consolidar los valores democráticos, para otros representa un riesgo de reabrir viejas heridas y fomentar divisiones en una sociedad que sigue luchando por alcanzar un consenso sobre cómo abordar su memoria histórica. El proyecto, que incluye la realización de más de 100 actos bajo el lema España en libertad, ha sido objeto de elogios y críticas por igual. Sus defensores argumentan que esta iniciativa es fundamental para reflexionar sobre los avances logrados desde la transición democrática y para educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de proteger la democracia. Desde esta perspectiva, recordar el pasado no es una opción, sino una obligación ética para evitar que episodios autoritarios vuelvan a repetirse. Sin embargo, sus detractores advierten que esta medida corre el riesgo de ser percibida como una estrategia política destinada a polarizar aún más a la sociedad española. En un contexto donde las tensiones ideológicas son especialmente pronunciadas, algunos temen que estos actos puedan ser utilizados como una herramienta para dividir a los ciudadanos en lugar de unirlos. La magnitud del proyecto, con eventos programados casi cada 4 días durante un año entero, ha generado dudas sobre si se trata de una conmemoración genuina o de un esfuerzo por capitalizar políticamente el recuerdo del franquismo. El debate en torno a esta propuesta no se limita al ámbito político, sino que ha alcanzado también a la sociedad civil y a las redes sociales, donde las posturas enfrentadas reflejan la complejidad de este tema. Mientras algunos critican el costo y la frecuencia de los actos como un uso excesivo de recursos públicos, otros consideran que cualquier esfuerzo por preservar la memoria histórica es justificado. Este desacuerdo pone de relieve las dificultades inherentes a tratar con el legado de un pasado que todavía despierta emociones intensas en muchos sectores de la población. A medida que el proyecto avance, quedará en manos del gobierno demostrar que estos actos están concebidos para fomentar la reconciliación y el entendimiento, en lugar de exacerbar las diferencias. Si se gestionan con transparencia y un enfoque inclusivo, podrían convertirse en un instrumento valioso para consolidar los valores democráticos. Por el contrario, si se perciben como un intento de instrumentalizar la memoria histórica con fines electorales, el impacto podría ser contraproducente, profundizando aún más las divisiones existentes. En última instancia, este esfuerzo subraya una pregunta crucial para cualquier sociedad democrática: ¿cómo recordar el pasado sin quedar atrapado en él?
Encontrar la respuesta adecuada será clave para determinar si esta iniciativa de Sánchez logra cumplir su objetivo de construir un futuro más justo e inclusivo, o si se convierte en un nuevo foco de conflicto en un país que aún busca sanar sus heridas históricas. Si te ha interesado este análisis y quieres seguir explorando los temas más actuales y controvertidos de la política española, no olvides suscribirte a Visión Política, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones. También puedes unirte al canal para acceder a contenido exclusivo y ser parte de una comunidad comprometida con la reflexión y el análisis. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.